Bueno, Pastor Daniel, le damos muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por el tema que va a compartir con nosotros. Ya desde este momento yo también silencio mi micrófono y la clase es toda suya. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces. Muy buenas noches a todos, a los que me conocen, a los que no me conocen también. Es un gusto poder compartir esta noche con todos ustedes y, bueno, lógicamente, como ya bien Eileen lo planteó, mi nombre es Daniel Magnin, soy pastor de la iglesia Renacer de Fuengirola y Mijas, y también pastor de la iglesia Un Nuevo Giorno de Monza, en Italia. Y de alguna manera quería poder compartir este material también, porque por una perspectiva que entiendo que debemos ofrecer como seminario, ya que parte de la información que nosotros transmitimos tiene que ver no con la perspectiva de que nosotros tenemos la sana doctrina y que no nos equivocamos en nada. Y hay algo muy real, y es que hay algunos versículos que son un poco oscuros, más difíciles de ser interpretados, y hay versículos que literalmente cuando los leemos, los enfocamos totalmente desde la perspectiva de nuestra propia visión, fundamentada naturalmente en el tiempo histórico y en el lugar en el que hemos crecido y todo esto. Entonces, yo quisiera orar para que podamos comenzar, pero también quisiera pediros a todos de que de alguna manera podamos enfrentar el tema de una manera abierta, ¿sí? No digo que usted se olvide todo lo que sabe, pero sí que de pronto escuche y cuando quisiera preguntar algo, de pronto tenemos 2 horas por delante, yo voy a detenerme de pronto en unos 15, 20 minutos, pregunto, ¿hay alguna pregunta sobre este particular? Si hay alguna pregunta, la respondemos y seguimos. Lógicamente no 15 preguntas, porque va a ser imposible, ¿sí? Pero la idea es que podamos hacerlo dinámico para que también vosotros podáis hacer las preguntas que creáis convenientes, ¿sí? Así que, hecha un poco esta presentación, vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias, Dios, por este tiempo precioso que tú nos permites compartir. Gracias, Señor, por esta maravilla de la tecnología en la que podemos encontrarnos, personas de diferentes culturas, en diferentes países, de una manera total y plenamente milagrosa. Señor bueno, por eso queremos, en el nombre de Jesús, poner delante de ti todo lo que diremos, lo que leeremos y confiamos, Señor, en el Espíritu que ha prometido guiarnos hacia toda verdad. Señor, no considerando que no cometemos errores o que no nos equivocamos, sino que lo hacemos en el temor tuyo, Dios. Ayúdanos, trae luz sobre nuestra vida y trae luz para que podamos ver aquello que es tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Ahora, quería compartir, sí, con vosotros este tema, pero creo más que necesario, antes de iniciar el tema, decir tres cosas que para mí son fundamentales. La primera es que mi deseo no tiene que ver con polemizar con lo que ha compartido el pastor Natanael, al contrario, es un hombre al que respeto y admiro profundamente y que tenemos puntos en los que no pensamos igual, ¿sí? Y él entiendo que me respeta a mí porque estoy trabajando en la Iglesia Renacer, porque él me lo ha permitido, ¿sí? Entonces, lejos de mí de pretender polemizar con alguien a quien admiro, número uno, ¿sí? Número dos, lo que yo voy a compartir no tiene absolutamente nada que ver con la corriente moderna de el progresismo de estos últimos años y absolutamente nada que ver con el feminismo
ni con el LGBTI, y todo esto que se mueve. No, absolutamente no, ¿sí? Y, lógicamente, sí, todo lo que voy a compartir está en la Escritura y en la historia de la Iglesia. Entonces, yo creo que es utópico en un tema tan controversial, es utópico en este momento pensar que todos vamos a pensar lo mismo. Absolutamente no, no lo espero siquiera, ¿sí? Entonces, si bien todos somos cristianos, todos podemos de alguna manera decir, no, yo tengo razón. Bueno, no es mi postura, nunca lo fue. ¿Por qué? Porque creo que el único que podría decir las cosas son de esta manera porque yo lo digo es Jesús. Todos los demás, y vamos a ver en algún momento, hay situaciones en la Escritura que nos llevan a ver cómo la luz de la Escritura se va ampliando, ¿sí? Por eso mismo, si bien todos somos cristianos, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo es que hay tanta divergencia de opinión sobre la cuestión del rol de la mujer en el ministerio, en el liderazgo de la iglesia? ¿Sí? Porque yo creo que aquí hay algo fundamental. Dependiendo mucho de nuestro entorno cultural, dependiendo de la enseñanza que hemos recibido en la congregación donde nos hemos convertido, lógicamente todo esto nos lleva a pensar muy diferente cualquier circunstancia, no solamente el ministerio, no solamente la función de la mujer, todo lo leemos porque, nos guste o no, todos tenemos gafas para mirar la realidad. Lo que en un lugar no es ningún inconveniente, en otro lugar es una ofensa terrible. Y nosotros cuando leemos la Escritura, siempre leemos el texto bíblico enfocados en la cultura en la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la Biblia inclusive ha sido escrita en un tiempo y en una cultura particular. Tenemos escritos de hace 2000 años como mínimo y tenemos escritos de hace 3500 años, siempre dentro, más o menos dentro de la misma cultura. Por eso, indudablemente también para las personas que estudian un poco más la Biblia, tiene mucho que ver el cómo interpretamos el texto en base al tipo de hermenéutica que nosotros utilizamos. ¿Y sí? Lo que sí yo no voy a hacer es considerar de pronto que la persona que piensa diferente de mí no está siendo sincero o busca... no, cada uno se hace responsable delante de Dios de lo que cree, ¿sí? Y por eso creo que lo mejor de todo es ir al texto, analizarlo y en base a eso, cada uno toma su propia perspectiva sobre este punto, ¿sí? Yo creo que deseo sí formular la posición del hombre y la mujer, que no solo sea bíblica, ¿sí? Sino que además esté ubicada en el tiempo histórico en el que nosotros vivimos, ¿sí? Nosotros tenemos que contextualizar la escritura en base a que al momento histórico en el que vivimos tenemos principios que no pueden ser traicionados, pero sí tenemos que necesariamente identificar que la escritura, hay cosas en la escritura que no las podemos absolutamente pasar a algo cotidiano para nosotros en este tiempo. Es imposible. Es imposible leer hoy, por ejemplo, la carta de Pablo a Filemón y que no nos llame la atención de que Pablo no le aconseje a Filemón que lo deje en libertad. O sea, lo primero que yo le diría, si yo supiera que un hermano de mi iglesia tiene una persona esclava en su casa, lo primero que yo le diría es, antes de que hablemos de nada, dale la libertad a esa persona. Pablo ni siquiera lo insinúa. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que fue escrita la Biblia, tener esclavo era como tener empleados hoy en día. Entonces,
A eso mismo, yo sí quisiera que podamos analizar el texto bíblico, ¿sí? Pensando en los cambios que se han ido dando dentro de la sociedad en estos 2000 años de historia, pero sin perder la esencia del mensaje bíblico, ¿sí? Por eso yo creo que es importante que analicemos exegéticamente los textos, que veamos los aspectos culturales que son muy importantes, ¿sí? Y por eso mismo, de alguna forma, yo le he llamado a este estudio, a esta conferencia, como la querés llamar, 12 perspectivas sobre la mujer y su rol en la iglesia. 12 perspectivas, ¿por qué? Porque entiendo que para mirar un tema, así como cuando estudiamos la vida de Jesús, tenemos 4 evangelios, y me encanta el ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho mirar un partido, y cuando de pronto hay una posición dudosa, una cosa así, entonces lo enfocan desde un ángulo y desde el otro y desde el otro, y eso me permite tener una claridad realmente de qué es lo que ha pasado. Por eso yo quiero tocar este tema pensando en 12 perspectivas diferentes. No son 12 porque es un número bíblico, son 12 porque resultaron 12, ¿sí? Podrían ser 8 o 17, pero son 12, ¿sí? La primera que vamos a ver, la primera perspectiva que vamos a ver en cuanto a la interpretación del texto, tiene que ver con las palabras y sus significados, ¿sí? Para este material yo hice una búsqueda y me encontré, entre otras cosas, por ejemplo, que la palabra hombre está más de 1650 veces en la Biblia. La palabra hombre está más de 1650 veces y la palabra mujer no llega a 200 veces. Esto ya, de alguna manera, me permite entender de a quién se les estaba escribiendo, ¿sí? Ahora, yo tomo, por ejemplo, el idioma español, y para la Real Academia Española, cuando está un sustantivo en masculino, literalmente incluye también al femenino, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer, yo le pido que usted busque Lucas 17:3, ¿sí? Es un versículo muy conocido. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar una palabra clave para comprender muchos de los textos, ¿sí? ¿Qué dice, por ejemplo? Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solamente el Evangelio dice que hay que reprender a los hombres y a las mujeres no? Yo leo este versículo y automáticamente en mi cabeza entiendo que está diciendo: si tu hermano peca contra ti, repréndele; si tu hermana peca contra ti, repréndele. Está incluyendo los dos sexos. La lengua española lo hace así, y en este mundo, en este momento, perdón, todo el tema del feminismo y el movimiento homosexual y demás, están intentando cambiar eso, y la Real Academia no cede. No cede. Es el masculino que incluye al femenino cuando está un sustantivo. En este caso, dice así. Pero hay, por ejemplo, un versículo en particular que realmente me da mucha curiosidad y que responde un poco a esta perspectiva. Busquen, por favor, Primera Corintios 16:13. Primera carta de Pablo, Corintios 16, versículo 13. Ahí hay una palabra muy interesante, porque si yo pregunto, por ejemplo, ¿a quién escribió Pablo la carta? La carta a los Corintios. ¿Solo a los hombres de Corinto o a los hombres y a las mujeres? Tiro la pregunta.
Yo entiendo que la carta a los tesalonicenses, a los gálatas, a los corintios, todas están escritas a la iglesia de, ¿verdad? Ahora, cuando yo leo 1 Corintios 16, 13, me encuentro con que dice lo siguiente: velad pues, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Y el texto dice varonilmente en el original. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Que en la iglesia de Corinto no había mujeres? No. En la iglesia de Corinto había mujeres porque hay un montón de instrucciones sobre cómo la mujer tenía que vestirse y demás. Pero acá dice varonilmente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En ese momento histórico, las mujeres no eran consideradas dentro del grupo de personas. Las mujeres no tenían ninguna participación, absolutamente. Entonces, está claro que para Pablo no era un problema poner que se comportaran varonilmente, porque la mayoría de las mujeres no sabía leer. Entonces, si yo le escribo a un grupo de 100 personas donde hay 2 mujeres, claramente el texto va a apuntar a los hombres, que es lo que estamos viendo aquí en este versículo. Yo no creo que no haya habido mujeres, porque además otros textos sí permiten entender que había mujeres, ¿sí? Por eso mismo, por ejemplo, últimamente, las versiones Dios habla hoy, la nueva versión internacional, ya no ponen varonilmente, ponen valientemente, ¿sí? Pero lo que dice el texto es varonilmente, no valientemente, que no es lo mismo. Una mujer puede ser valiente, pero nunca podrá ser varonil. Es imposible. Es imposible. La segunda cosa que yo creo que tenemos que leer la Escritura es desde esta perspectiva: los pueblos y su cultura. Los pueblos y su cultura nos hablan, en este caso, por ejemplo, lo que yo hice referencia al principio, la carta de Pablo a Filemón, en la que le da un montón de instrucciones, pero no le pide que lo deje libre a Filemón. Miren lo que dice. Filemón 1:8. Bueno, Pablo se presenta y le habla a Filemón y dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. O sea, lo manda de vuelta a que siga siendo un esclavo y no le dice al dueño del esclavo que lo deje en libertad. ¿Por qué? Porque es una pauta cultural del siglo I. La misma cosa sucede con Efesios 6, del 5 al 9. Leamos ahí qué es lo que dice la Escritura, Efesios 6, del 5 al 9. A ver. Me parece que no es este. No son estos versículos. Efesios 5. Pero estaba leyendo el 5. Sí, aquí está. Fijaos. Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y escuche el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Literalmente lo que Pablo está proponiéndole, en este caso, a los efesios, es continúen con la esclavitud, no hay inconvenientes, no hay ningún tipo de problema en que haya esclavos entre ustedes, trátenlos bien, pero sigan teniéndolos como esclavos. Está claro que en este caso, la cultura circundante en el Nuevo Testamento nos está indicando que hagamos algo que es totalmente fuera de lo que nosotros hoy podemos considerar como algo que se medianamente acerca a la voluntad de Dios. Cristo, como hombre, vivió en un tiempo histórico, vivió en una cultura específica. Posteriormente, al ir transmitiéndose el Evangelio a otras culturas, fue necesario, sin perder la esencia del mensaje, que algunos conceptos culturales se cambiaran. El Evangelio no, está claro. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Eso es en todas las culturas, ¿sí? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es en todas las culturas. Pero hay cosas culturales que es imposible que nosotros traigamos cosas de la cultura y las coloquemos en este tiempo por aquí, ¿sí? Está claro que toda cultura posee verdades intrínsecas que la distinguen de otras culturas. Y por eso, de alguna manera, en la actualidad, algunos conceptos que vemos en la Escritura ya no son relevantes. Yo recuerdo que cuando me convertí, allá por el año 86, en Argentina, una de las cosas que se decía en la iglesia era que se podía tocar la guitarra, pero tenía que ser la guitarra no eléctrica, la otra, porque la eléctrica era del diablo. Y ni que hablar la batería, eso era, pero ya casi entrar en las puertas del infierno. 30 años pasaron de esa verdad. No era una verdad, no era una verdad. Era la cultura que de alguna manera se quería, me están imponiendo algo, ¿sí? Entonces, yo he considerado hace unos años, aconsejando un matrimonio con problemas, porque en definitiva habían tenido dificultades, toda una situación de adulterio y, bueno, terrible. El esposo, en un momento determinado, yo lo invito un fin de semana para que vayamos a jugar al fútbol y él me dice, no, pastor, un cristiano no puede jugar al fútbol. ¿Por qué? Lo que pasa es que si uno juega al fútbol y usa pantalones cortos, la Biblia dice que no hay que mostrar la desnudez. Ahora, no era problema engañar a la esposa, pero sí era problema ponerse un pantalón corto. Vuelvo sobre el punto. La idea es sacar todo lo que tiene que ver con la cultura e ir precisamente al principio, ¿sí? Yo creo que muchas veces el Evangelio queda descontextualizado cuando hacemos énfasis en ese tipo de situaciones, ¿sí? La realidad del tiempo en el que Jesús vivió era muy diferente en muchísimos aspectos, ¿sí? Nosotros hoy no aceptamos bajo ningún punto de vista la esclavitud, pero en el tiempo de Pablo sí se aceptaba. Y no solo eso, no vayamos al tiempo bíblico. Hermanos, hemos visto películas en la década del 60 en los Estados Unidos, país cristiano entre comillas, con grandes fundamentos cristianos.
había autobuses para las personas de color, había baño para las personas de color, porque no se podían mezclar con los que eran blancos. Y teóricamente los blancos eran cristianos. Y dice, ¿pero qué? ¿Qué? La cultura, el peso de la cultura. Por eso yo creo que es importante que nos acerquemos al texto bíblico pidiendo al Señor que nos permita entender qué es cultura, qué es tradición y qué realmente es doctrina, y decimos, yo de esto no me muevo. ¿Sí? Yo siempre me hago la pregunta, de pronto a veces, por ejemplo, si supongamos el texto bíblico dice que para cuando hay alguno enfermo, llamemos a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa si ora un diácono? Ah, no, pero la Biblia dice que tienen que ser los ancianos. Si no hay un anciano, que ore un diácono. Y si no hay ni diácono ni anciano, que ore cualquier hermano. O sea, el acercarnos al texto buscando el principio que se nos quiere enseñar. Quisiera parar aquí y de pronto, Eileen, ahí no sé cómo manejas tú los tiempos en este aspecto. Si alguien quiere preguntar algo, con total y plena libertad que lo haga. Bueno, si vamos a hacer un espacio, pastor, podemos detener la grabación y así los alumnos tienen un poco más de libertad de participar. Como quiera, yo no tengo problema. Muy bien. Entonces, vimos como primer punto, la primera perspectiva enfocada desde la importancia de darle a las palabras el significado que tenían en su momento y cómo esas palabras impactan hoy para nosotros, ¿sí? La segunda cosa es la perspectiva de los pueblos y su cultura, ¿sí? Y quisiera que entráramos de alguna manera en el tercer aspecto y que tiene que ver exclusivamente con la mujer y el lugar social que la mujer tenía en tiempos de Jesús, ¿sí? Digo esto porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos lo que sucede en Juan capítulo 4, vemos a los discípulos literalmente sorprendidos por ver a Jesús hablando con una mujer samaritana. Era, ¿cómo estás hablando con una mujer? No era como hoy en día. Absolutamente no. Están asombrados de que Jesús hable con una mujer. Los discípulos no lo podían creer. Decían, ¿qué le pasó? ¿Cómo estar hablando con una mujer? Pero, por ejemplo, en una sinagoga podía haber 250 mujeres, pero si no había 10 varones, no podía comenzar ningún tipo de actividad. En los tiempos de Jesús, ¿sí?, se decía más o menos esto: la mujer está hecha para el hogar, y si bien no se le prohíbe interesarse en cuestiones de la ley, es mejor no hacerla participar. ¿Por qué? El que enseña la Torá a su hija, le enseña la prostitución. Un judío del tiempo de Jesús agradecía a Dios por ser judío, por ser hombre. En ese contexto fue escrita la Biblia. Ahora, indudablemente, todos los autores del Nuevo Testamento son hombres, los apóstoles son hombres, los reyes fueron hombres, salvo Atalía en el momento en que fue reina, ¿sí? La mujer tenía un rol y una posición social en ese momento que no tiene nada que ver con el momento histórico en el que estamos viviendo. La Iglesia, como parte de la cultura, lógicamente respeta eso, pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos ¿es aplicable esto a nuestra cultura hoy? Yo quisiera que leamos algunos textos muy interesantes en este aspecto. Marcos 6:44. Miren lo que dice aquí.
Marcos 6:44. Aquí está, ¿sí? La multiplicación de los panes y de los peces. El texto dice, y los que comieron eran 5.000 personas, hombres. No se quede con este texto. Mateo 14:21. Dice lo siguiente. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. No las contaban. Yo cuando voy a una reunión, a un culto, y pregunto cuántas personas hay hoy, 2021, me dicen 38, 57, 123, pero cuentan las personas, no los hombres. Imagínese de alguien que hoy diga en el culto, el domingo, que va a la iglesia, y de pronto la persona que dirige el culto cuenta y dice, somos 23. Y uno mira y dice, pero, ¿cómo 23? Si yo veo como 80 personas. No, las mujeres aquí no las contamos. Imagínense lo que podría llegar a pasar ese día en el culto. El 90% de la gente se va. Pero es una pauta cultural, no es porque sea pecado una cosa o no pecado la otra. No es un problema. Es una pauta totalmente cultural. Mateo 15:38. Miren lo que dice allí el texto bíblico. Los que habían comido eran 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hechos 2:5. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Pedro comparte, ¿sí?, la situación con la reacción de la multitud. Versículo 5, Hechos 2:5. Miren lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Que no había mujeres. Era una sociedad de solamente hombres. No, absolutamente no. Era literalmente la forma en la que se presentaba el texto en ese momento histórico. Es muy interesante encontrar esto porque aparentemente el texto dice claro que Pedro se dirige a los hombres solamente. Entonces, obviamente, nosotros cuando vamos a leer el texto, no podemos dejar de ver este detalle sumamente importante, ¿sí? Indudablemente, nosotros nos encontramos hoy, con el siglo XXI, de que hemos tenido en la historia un montón de líderes mujeres. Yo no estoy en contra de que un hombre pueda liderar. No, absolutamente no. Y no estoy con el movimiento feminista. Absolutamente no. Pero, indudablemente, hoy por hoy, vemos en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, ¿sí?, primeros ministros, líderes sociales, líderes culturales, que son mujeres. Entonces, pensar, por ejemplo, antropológicamente, cuando nosotros analizamos el texto bíblico, nos encontramos con que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento está totalmente permitida la poligamia, y en el Nuevo Testamento está el deseo de volver al original, por así decir, que vemos en el jardín del Edén, donde Eva y Adán eran una sola cosa. Adán y Eva, una sola cosa, ¿sí? No había otra, al medio ni otro, ¿sí? Entonces, de pronto, cuando nosotros pensamos a nivel cultural la situación, sucedió en una
en una tribu, en el África, esto es verdadero, es un relato de un misionero, que evangelizan, se convierten varios en la tribu, y en medio de la enseñanza bíblica, uno de los indígenas tenía 4 o 5 mujeres, no recuerdo ahora la cantidad, ¿no? Y entonces, bueno, le dijeron, bueno, mire, esto es lo que el texto bíblico dice, que el hombre se une a su mujer y es una sola carne. Vos no podés ser una sola carne con 4 mujeres, hay que ser una, con una de ellas. Ok, muy bien. Perfecto. Se va el misionero, vuelve al tiempo y contento el aborigen le dice, he solucionado el problema, esta es mi esposa, las demás ya no están conmigo. ¿Qué fue lo que pasó? Las maté. Las maté porque dejarlas vivas habiendo sido repudiadas, lo único que le quedaba era la prostitución. Entonces, para evitar que se transformen en prostitutas, las maté. ¿Sí? Ok, ¿está bien? No, culturalmente no. Literalmente lo que debería haber hecho sí es quedarse con una y que las demás, pero en esa cultura, la mujer repudiada solo podía ser una prostituta. Entonces, eso no sucede en nuestra sociedad, pero en nuestra sociedad y en el medio de la selva, un hombre, una mujer es el modelo que Dios dice que debe ser. Los seres humanos, aún teniendo los mismos valores y las mismas creencias, interpretamos las situaciones muy condicionado por el contexto en el que nosotros vivimos, ¿sí? Indudablemente Jesús fue un revolucionario en muchas cosas, pero lo que vemos en Jesús, específicamente con la mujer samaritana de Juan 4, nos encontramos con que él cambia total y plenamente la perspectiva del lugar de la mujer en su propia cultura. Jesús, por ejemplo, el conocido momento en el que él está con María y con Marta, las hermanas de Lázaro. ¿Sí? Allí Marta específicamente se está desviviendo para atenderlo, y Jesús da en el punto y le dice, tu hermana escogió la mejor parte. Y está bien que Marta también hizo esto y lo otro, pero lo importante no era la comida, lo importante era simplemente estar escuchando lo que el maestro tenía que decir. Claramente, en esto, si bien todos los discípulos eran hombres, basta simplemente leer lo que sucede después de la resurrección de Jesús, ¿sí? Las que ven primeramente Jesús resucitado son mujeres, pero la noticia se difundió solo después que Pedro y Juan llegaron a la tumba. Nadie le habría creído a una mujer. ¿Por qué? Porque ni siquiera hablaban los hombres con las mujeres. ¿Para qué Jesús iba a poner como apóstol a una mujer cuando nunca en la cultura la habrían escuchado? Es decir, es como decir de pronto, yo soy un director de orquesta y le doy el violín a una persona que juega al fútbol. Sería muy mal director de orquesta. No, absolutamente no. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que en este caso lo que Jesús hace es darle un valor y dignidad a la mujer, sentando las bases de una sociedad donde la dignidad del hombre y de la mujer estuvieran a la misma altura. Yo no sé si vosotros habéis leído claramente o escuchado, pero hace unos 5 o 6 años atrás sacaron una nota de que un imán, no sé si en Arabia Saudita, en qué lugar, dijo que habían llegado a la conclusión de que el hombre está en una posición y que la mujer no está situada a la altura de los animales, sino que está a la mitad. Entre el hombre y los animales, ahí está la mujer.
porque hasta ese momento la consideraban una propiedad del hombre. Tal es así el mundo árabe, ¿sí? El mundo musulmán. Entonces, imaginémonos, en el siglo XXI, que alguien diga que la mujer está no solo por debajo del hombre, sino que está junto con los animales y que ahora tuvieron la revelación de que, bueno, ese es el ambiente en el que está escrita la palabra. Yo tengo que saber leer ese tipo de propuestas. Y hay algo muy interesante, y que tiene que ver con la progresividad de la comprensión exegética, ¿sí? La revelación progresiva de la Escritura abre una puerta enorme para comprender este tipo de principios. Por una sencilla razón. Si yo me pongo a analizar cómo yo comprendía la Escritura a fines del siglo pasado y cómo comprendo hoy la Escritura, está claro que mi capacidad de comprensión del texto hoy es mucho mayor del que yo tenía hace 20 años atrás. Si yo aplico este principio a la iglesia, está claro que la iglesia, muchas verdades que hoy conoce y las ve como claras, no eran así al principio. Y doy literalmente un ejemplo para esto. Vamos a leer estos versículos. Yo le pido que usted preste mucha atención en esto específicamente. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad leemos de una manera muy romántica la Biblia. Y creemos que los apóstoles nunca se equivocaban en nada. Y que los apóstoles no se equivocaban. Pero acá vamos a ver el peso de la cultura en la vida de los apóstoles. El peso de la cultura. Mateo 28, 19. Lo voy a leer textual porque, bueno, hay algunas versiones diferentes, pero en definitiva, bueno, acá Jesús está diciendo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ok, dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, Jesús aquí, lógicamente, cuando yo leo esto, el texto me está diciendo, haced discípulos, no discípulas. No existe la palabra discípulas en la Biblia. No, claro que no, porque discípulos va para los dos sexos, ¿sí? Pero es interesante comprender, por ejemplo, que Jesús le dice a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Ahora, miren lo que sucede en Hechos 11, 19. Esto es muy interesante porque permite ver la comprensión de los apóstoles de lo que Jesús le termina de decir. Jesús le dice, vayan y prediquen a todas las naciones. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Usted se da cuenta de lo que yo estoy diciendo? Jesús les dijo a los apóstoles, predíquenle a todos. ¿Qué hacían ellos? No le predicaban a todos, solo a los judíos. Y acá ya había venido el Espíritu Santo, se habían convertido los 5.000 en Jerusalén. Ya había un avivamiento terrible, pero no le predicaban a los que no eran judíos. Porque no lo habían entendido todavía. Y uno dice, pero ¿y por qué? Bueno, en el Hechos capítulo 10 se da una situación que permite explicar por qué no le predicaban a los que no fueran judíos. Y acá es donde de alguna forma yo digo, Pedro fue
el líder de la iglesia primitiva, pero no aprobó psicología. No aprobó psicología. Miren, Pedro va a la casa de Cornelio, no voy a leer todo el texto porque no tiene sentido, si es un texto muy conocido. Pedro va a la casa de Cornelio, y estando en la casa de Cornelio, miren lo que dice Pedro, versículo 28. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora, imagínense, usted me invita a su casa, como hizo Cornelio, invita a los familiares, los amigos, vení, que esta noche va a venir a comer el pastor con nosotros, va a venir a visitarnos. Y cuando termina la comida, dice, bueno, ok, yo quiero decirles algo, yo en realidad me siento muy incómodo entre ustedes, pero Dios me mostró que ustedes no son tan mala gente como yo pensaba. Esa es la postura de Pedro. Ahora, cuando uno sigue leyendo el texto, dice que mientras Pedro estaba hablando, es decir, literalmente el Espíritu Santo dijo, si espero que Pedro lo entienda, no va a pasar nada. ¿Sí? No se va a convertir nadie. Entonces, es muy interesante para leer aquí, por ejemplo. Aquí, texto. El versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles recibieran el Espíritu Santo. Estoy hablando de los apóstoles. No entendían nada. Entonces, de pronto, entender ese tipo de cosas. Hechos 10:34. Dice, Pedro en ese momento, después que él entiende el lienzo con los animales y Dios le dice, lo que yo acepté, no lo llames tú inmundo y toda la historia, entiende, ay, ahora entiendo lo del lienzo, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10. Pedro sanaba a los enfermos, predicaba y se convertía a 5.000 personas, pero no entendía todavía que el evangelio era para todas las naciones. Y se lo había enseñado Jesús. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque son cosas en las que literalmente la iglesia va comprendiendo principios de este tipo. Entonces, una de las cosas interesantes también aquí es ver que hay cambios que se van produciendo en este aspecto y que siempre nos encontramos con que el Espíritu Santo provoca movimientos que en algún momento suenan como demasiado revolucionarios, ¿sí? Y vuelvo sobre el punto interesante, y es que no estoy hablando de los pilares que sostienen nuestra fe. La Biblia es la palabra de Dios, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Esas cosas nunca van a cambiar, eso nunca va a cambiar, pero sí hay ciertas cosas que uno tiene que ver cómo, de alguna forma, progresivamente se va comprendiendo esto, ¿sí? Por eso, vamos, por ejemplo, al paso que sigue y que habla acerca de la participación del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer Hechos 15:28. En este aspecto, Hechos 15 es donde se lleva a cabo el concilio de Jerusalén, ¿sí? La iglesia estaba viviendo un momento muy delicado, porque aquellos que no querían ni siquiera predicarle a los que no eran judíos, de pronto ven que la iglesia es invadida por los gentiles. Y claro,
Acá tenemos que solucionar este problema. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Lo circuncidamos? ¿No lo circuncidamos? Y ahí se arma todo un lío. Y fíjese lo que dice Hechos 15, 28. ¿Sí? Muy bien. Aquí toma la palabra. A ver. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Llegamos a un acuerdo. Enviamos a nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida. Enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Y fijaos que dice en el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que al Espíritu Santo le pareció bien en ese momento que no se comieran comida con sangre. Ahora, mire lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 5, que también habla acerca de la comida, que lógicamente la carta de Timoteo es de las últimas que escribe Pablo, años después del concilio de Jerusalén. ¿Sí? Más adelante, 1 Timoteo 4, del 1 al 5, dice, pero el Espíritu, y aquí es invocado nuevamente el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, permítame una pregunta. En Hechos 15, ¿le parece al Espíritu que hay que prohibir ciertos alimentos? En 1 Timoteo 4, el mismo Espíritu dice que no. Yo tengo, no dudo de la intención de los apóstoles, no dudo, pero sí, lógicamente, no puedo pensar que el Espíritu cambió de opinión. No, porque en Hechos 15 es invocado el Espíritu y aquí también, y en los dos casos está con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Entonces sí creo que en el momento de Hechos 15, con semejante circunstancia, el Espíritu les permitió ver hasta ahí. Con el paso de los años y la gran mayoría de gentiles dentro de la iglesia estaba preparada para ver un pedacito más de la revelación divina. ¿Sí? Lucas 24:45 nos permite aseverar este concepto. ¿Sí? Tengamos en cuenta que Jesús, Lucas 24, Jesús ya resucitado, Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Dice, pero se la había explicado, sí, pero una cosa es que nos la expliquen, porque la verdad de la Escritura no se entiende, no es revelada por el Espíritu. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios 1:17, si no mal no recuerdo, esto no está en el material, sí, pero dice, en Efesios 1:17, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La obra del Espíritu es
revelarnos aquello que está oculto. Esto no quiere decir que todos los días vamos a tener que tener una revelación nueva, no. Quiere decir que vamos a comprender un poco más la Escritura de lo que la comprendíamos antes, ¿sí? Cuando yo miro, por ejemplo, esto que a lo mejor puede parecer escandaloso, mire lo que dice Jesús en Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Está claro que Jesús sabía perfectamente con quién estaba hablando. Si yo te digo esto, y esto nos sucede a todos los seres humanos. Yo recuerdo esto siempre porque muchos años atrás, estando en Argentina, cometí el error, grosero error, de decirle a un hermano muy nuevo en el Señor, que yo veía en él realmente un hombre comprometido con Dios y un hombre al que Dios iba a usar grandemente, y que él tenía que prepararse teológicamente para poder servir a Dios a nivel pastoral. Ese hombre entró en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para escuchar una clase de ese tipo. Yo cometí el error. Lo hice con la mejor intención, pero me equivoqué. Cuando leo esto me doy cuenta, ahí está el tema. En más de una oportunidad, lo que va pasando son nuevas situaciones que van apareciendo, y en este aspecto es muy interesante ver algunos conceptos. Yo no lo escribí ahí, pero le pido que me acompañe a que leamos Números 27. Allí hay una situación muy particular, que es un pasaje muy poco conocido. Números 27, del 1 al 11. Es un pasaje muy poco conocido, pero es una situación que nos permite entender la progresividad y cómo de alguna manera cuando hay algo que parece injusto, de alguna forma, ok, miremos esto. Número 27, 1. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, bueno, hijo de todos esos que están nombrados ahí. Versículo 2. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó la causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarán diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis la herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviera hermanos, dará la herencia a los hermanos de su padre, y si su padre no tuviera hermanos, Aquí se da una situación totalmente nueva, porque los que heredaban eran los varones, ¿sí? Y nadie decía nada, hasta que alguien dijo: me parece que está mal, me parece que es injusto, quisiera que se vuelva a ver esta situación. Y Moisés va y dice: Señor, ¿qué opinas de esto? Si tiene razón ella, cámbialo, cámbialo. Y se cambió y ya está, y no hay ningún problema. Es una situación nueva, ¿sí? Vuelvo a repetir, no cambian los 10 mandamientos por esta situación. No, son situaciones que van apareciendo y hay que aplicar principios escriturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, voy a parar un ratito para que vosotros podáis preguntar si tenéis alguna pregunta en particular sobre lo que hemos visto hasta ahora,
¿Sí? Si alguien quiere preguntar algo, con total libertad, por favor. No hay ningún problema. Si quiere Eileen cortar o no cortar, como quieran. Yo no tengo ningún inconveniente. Ok. Volviendo un poquito sobre lo que veníamos hablando, es interesante, por ejemplo, frente a esto, para mí, este tipo de situación, yo siempre lo paso por Romanos 14. Romanos 14 es como un filtro para tratar temas complicados, ¿sí? Porque normalmente lo que sucede es que cuando alguien se cierra en una postura, ya le llamo un poco el síndrome de la tortuga, ¿no? Cuando uno la toca, automáticamente se mete dentro de la caparazón y no sale más, ¿sí? Pero dice Pablo en Romanos 14, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo y otro, que es débil, come solo legumbres. El que come, y acá está el punto, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Eso es un principio bíblico. ¿Es pecado comer? No. ¿Es pecado no comer? No. Entonces, ni nos sintamos superiores, ni tampoco menospreciemos a uno o nos pongamos en jueces. No. Respetemos al que piensa diferente que nosotros, ¿sí? Entonces, volvamos un poquito sobre las diferentes perspectivas en las que estamos hablando. Vimos recién como última los cambios aplicados en la iglesia, por la iglesia, ¿sí? Donde hay una activa participación del Espíritu Santo. Otra perspectiva para tener en cuenta es el hombre y la mujer en el relato de la creación, ¿sí? Génesis 3:16 dice algo muy significativo, ¿sí? Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Ahora, vuelvo sobre el punto. Esto es algo que se produce después del pecado. Este es el resultado del castigo que Dios le da a Eva por haber incitado a Adán. Antes no era así, no era así. Había paridad entre ellos. Ciertamente, como bien decía Natanael, no eran la misma cosa, porque un hombre nunca puede ser una mujer, ni una mujer puede ser un hombre, no somos iguales, ¿sí? Pero somos iguales en cuanto a dignidad. Tenemos diferentes funciones, sí, pero somos iguales, ¿sí? Por encima de mi sexualidad está mi humanidad. Ese es el punto. Yo no soy más que mi esposa porque soy varón. No, absolutamente no. Somos iguales delante de Dios, ¿sí? Tampoco podemos tomar este texto como la mujer como ayuda idónea y compararla con, de pronto, el jovencito que le ayuda al albañil y le va alcanzando los ladrillos mientras construye la pared, porque eso es alguien que ayuda para nosotros. La ayuda idónea, la palabra allí es ser. Cuando nosotros decimos ebenecer, hasta aquí el Señor nos ayudó, ¿sí? La palabra ayuda ahí es ser. Es decir, no puede tener el mismo significado la ayuda que yo recibo de Dios que la ayuda que yo recibo de una mujer. No, absolutamente no. Pero la palabra la pone a la misma altura. Es decir, el hombre sin la mujer no existe, no tiene la posibilidad. Ah, bueno, pero el hombre fue creado antes, fue creado después. Si fuera así, tendríamos que pensar que los animales tienen más capacidades que el hombre porque fue creado antes. No es un, no es un parámetro válido para ver en esto, ¿sí? Indudablemente, lo que Dios está diciéndonos
en este texto de Génesis 3:17 es que Eva está sufriendo las consecuencias de haber cedido a la tentación. ¿Sí? Ahora, como punto siguiente en este aspecto, vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, ¿sí? El hombre y la mujer. Vamos a ver algunos versículos, Gálatas 3:26 y Gálatas 4:7, cartas de Pablo, que dicen lo siguiente, Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y está claro que no está hablando solo de los hombres. Pues aparentemente, si dice todos, no dice todos y todas, y obviamente tampoco va a decir todes, como se está diciendo ahora. ¿Sí? Es decir, todo implica todos. Todos entramos dentro de esta perspectiva que vemos en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios provee un solo camino, el mismo idéntico camino, para hombres y para mujeres, para judíos y gentiles, para amos, para esclavos. ¿Sí? La acción del Espíritu Santo en la vida de las personas que seguimos a Cristo se ve claramente en que no hay ningún tipo de distinción de sexos. Gálatas 4:7, miren lo que dice. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El mismo tipo de concepto, Gálatas 3:28, no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y aquí tiene que ver un poquito no solo con la salvación, sino también con el don del Espíritu, ¿sí? Que no se otorga solamente a los hombres. Y es más, en estos días hemos estado aquí en la iglesia en Fuengirola y en Monza, leyendo en el Antiguo Testamento el libro del profeta Joel, ¿sí? Y es muy interesante lo que nosotros leemos en la profecía de Joel, en el capítulo 2, cuando se habla acerca de lo que el pueblo tiene que hacer, ¿sí? Joel presenta en el primer capítulo toda la devastación que sufre el campo, mueren los animales por causa de la langosta y demás. Y dice, en el llamado al arrepentimiento, Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, rasgad vuestro corazón, que se santifique el pueblo. Y es interesante descubrir que si bien cuando son convocados al arrepentimiento, todos son convocados al arrepentimiento. Pero cuando uno va a Joel 2:28 se encuentra con una cosa interesante. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No hay diferencia de sexos. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, ¿dónde están los sacerdotes? Aquí. Basta leer, dice, pero entonces, ¿qué pasó? ¿No? Hay que ir a Apocalipsis 1:6 y uno encuentra respuesta a por qué no están nombrados aquí los sacerdotes, ¿sí? Apocalipsis 1:6, a ver. Dice que, bueno, Jesucristo, viene hablando, el testigo fiel, primogénito de los muertos, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿A quién? Ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres, hombres.
todos, sin distinción de sexo. Hechos capítulo 2, versículo 18. Ahí tenemos otro punto importante en este aspecto, y es que dice la Escritura que de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Siervos y siervas en el mismo nivel, ¿sí? Encontramos en esto también, por ejemplo, en Romanos 12, toda una explicación, 1 Corintios 12, que usted pues si quiere lo puede buscar tranquilamente, no vamos a leer todos los versículos porque es imposible, ¿sí? Aquí se habla de los dones espirituales, ¿sí? Don de sanidad, don de lengua, don de interpretación y todo, pero son dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, no a los hombres de la iglesia, ¿sí? Tampoco a las mujeres solamente, ¿sí? Entonces, indudablemente, el Espíritu Santo da los dones como Él desea, y dentro de los dones que el Espíritu da, habla de dones de liderazgo. Y no hace ninguna excepción el texto bíblico sobre ese punto, ¿sí? Entonces, de pronto, no pueden ser ejercidos el liderazgo por mujeres. Yo soy de la idea de que, lógicamente, si la salvación, los dones, no dependen del sexo. Esto pone en evidencia una relación de igualdad, de complementariedad entre el hombre y la mujer, ¿sí? El punto que sigue tiene que ver exclusivamente con versículos específicos, y aquí también es importante entender esto. Hay textos que cuando uno los lee por arriba, vamos a leer por favor 1 Timoteo 2, 11 y 12. Y aquí es importante ver que hay palabras que la misma palabra en otros textos significa algo diferente. Esto es muy interesante. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Muchas veces leído, ¿sí? La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En ese caso, la mujer aprende en silencio, muestra que algunos traductores escogieron la acepción de la palabra jesugía, sujeción, cuando se aplica a las mujeres. Pero es interesante ver que, por ejemplo, 1 Timoteo 2:2, la palabra jesugía la encontramos cuando dice que oremos por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Es decir, la palabra jesugía dice en una parte de la escritura reposadamente, en otra parte dice en sujeción. La misma palabra. No solo eso. 1 Tesalonicenses 4:11 también hace referencia precisamente a ese versículo y dice que procuréis tener tranquilidad. Jesugía, la misma palabra que se utiliza para sujeción en otro momento, en otro contexto, ¿sí? Implica estar callado, implica estar en paz, implica tranquilidad. Indudablemente, cuando nosotros individualizamos este tipo de cosas, no podemos desligar la forma en que se percibía la vida de una mujer en el primer siglo. Es imposible. Si nosotros desprendemos eso, estamos haciendo una exégesis fundamentada
En la palabra, sí, pero no la podemos absolutamente sacar del contexto cuando la aplicamos. ¿Por qué? Porque indudablemente, hoy por hoy, en nuestra cultura, no funciona de esa manera, ¿sí? Ahora, vamos a algunos versículos específicos que hablan sobre este punto, ¿sí? Versículos específicos. Efesios 5, 22 y 23. Aquí hay algo muy lindo porque, en realidad, es una manera de interpretar. Y es más, yo tengo en mi Biblia, que está separado, es como que viene hablando de todo, y en el 21 se corta y empieza a hablar de la relación familiar, ¿sí? Y dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Sí? Aquí tenemos la estructura familiar tal y como la presenta la Escritura. ¿Sí? Ahora, si yo me animo a levantar un poquito la mirada y veo Efesios 5:21, se abre un panorama un poco más grande, porque dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. No dice someteos las mujeres a los hombres, no, someteos unos a otros. Y hay un detalle en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos, no a los hombres. Estén sujetas al marido, no a los hombres. Por ejemplo, la única persona bíblicamente que le puede decir a mi esposa que no predique soy yo, y lógicamente Dios me va a preguntar a mí por qué no la dejo predicar, ¿sí? Pero nadie le puede decir a mi esposa qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Yo sí. Pero tengo que aclarar, leo un poquito más y me dice que yo tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia, así que imagínense. Ese es el parámetro que yo tengo. Vos tenés que hacer esto porque yo lo digo. Ok, ¿Jesús le dijo eso a la iglesia? Nunca. Recuerdo muy bien en una oportunidad en Italia, fuimos a visitar una iglesia donde las mujeres usan el velo, y en la entrada había un ujier que tenía velos por las dudas que alguna mujer pretendiera entrar sin velo, ¿no? Y entonces, cuando le alcanzan a mi esposa el velo, lo tomo yo y se lo devuelvo al hombre que me lo dio. Obviamente el hombre entendió que mi esposa no se iba a poner el velo, pero el principio bíblico es que no implica el velo que la mujer esté sujeta al marido. No, yo sé si mi mujer está sujeta a mí. El velo es un símbolo. Es como de pronto pensar que yo soy fiel a mi esposa porque tengo el anillo en la mano. No, absolutamente no. No tenemos por qué pensar que la mujer tiene que estar sujeta al varón. No es sinónimo de que la esposa debe estar sujeta al esposo. No es lo mismo. No es lo mismo. Aquí dice: la casada esté sujeta al esposo. La que no es casada, en el mejor de los casos, podría estar sujeta a su padre, en el caso de que sea menor de edad. Cuando es menor de edad, está emancipada de su padre y es soltera, ningún hombre tiene autoridad sobre ella, si ella no quiere. Nunca se le va a pedir que actúe como una mujer casada si no lo es. Entonces, pensar de pronto, simplemente porque es mujer, tiene que estar sujeta a mí que soy hombre, eso no está en la Biblia. Está que mi esposa tiene que estar sujeta a mí. Eso sí, pero yo, lógicamente, no veo eso como algo
este versículo de Efesios siempre se ha utilizado muy fuertemente para hablar de que la esposa tiene que estar sujeta. Y es más, cuando uno lee el versículo, es algo que Dios le dice a la mujer. No le dice al hombre, sujeta a tu esposo, a tu esposa. No, es lo que Dios le dice a la mujer. Y en más de una oportunidad, a mí me ha pasado de estar predicándole a un grupo de mujeres sobre este argumento, y siempre pregunto, hermanas, díganme una cosa, ¿qué inconveniente tendrían ustedes en sujetarse a un hombre que las ame como Cristo entregó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia? Un hombre que esté dispuesto a sufrir por ustedes, un hombre que las respete, que las ame. ¿Tendrían algún problema en sujetarse a él? No. Todas dijeron eso. No hubo una mujer que me dijera, no, porque yo tengo la libertad que Cristo... Ni una. Ese es el punto. Yo como varón, como cabeza de la casa, debo representar a Cristo. La mujer que no, claro, dentro de una congregación hay autoridades, claro que sí, deben ser respetadas, sea mujer o sea hombre. Absolutamente sí, ¿sí? Indudablemente, cuando pensamos en el ministerio de la mujer en la iglesia primitiva, esto está muy interesante porque hay algunos detalles que muchas veces nosotros no vemos, ¿sí? En Romanos 16, 1 y 2, Pablo menciona diaconisas, ¿sí? Y también en 1 Timoteo 3, 11, habla acerca de las diaconisas, ¿sí? A ver, 1 Timoteo 3, 11. Dice, las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿sí? Aquí hay un concepto, si bien sabemos que las hijas de Felipe eran profetisas y lógicamente comunicaban los mensajes que recibían, eran valorados por la comunidad. Lógicamente, a las mujeres se les exigía el mismo nivel de santidad que a los hombres. No es que eran menos porque no eran líderes. No, no, no. Había liderazgo. Y hay un punto sumamente importante que si uno va a leer la historia de la Iglesia Católica decreta en el Concilio de Nicea, año 325, que no se ordenan las mujeres al sacerdocio. ¿Qué implica esto? Es muy interesante ese concepto. Si vaya, estudie cuándo surge el hecho de que no hay más ordenación de mujeres, o cuándo surge que la mujer no va a ser ordenada. Año 325. ¿Sí? Indudablemente, pensando en esto, hay ciertos nombres, por ejemplo, Romanos 16, 7 nombra a Junias. Hay quien dice que es mujer y hay quien dice que es hombre. Bueno, lógicamente, al leerlo, aparentemente suena como una mujer. Pero, por ejemplo, cuando yo digo Andrea, para todos vosotros, Andrea es un nombre de mujer. Pero cuando voy a Italia, me encuentro que los que se llaman Andrés no existen en Italia. Los Andrés son Andrea y no hay Andrea femenino. Entonces, Junia, bueno, cuando vayamos al cielo, es decir, Pablo, vení, explícame un poquito. ¿Dónde está Junia que quiero conocerlo? ¿Sí? No sabemos si es un varón o si es una mujer. El detalle, por ejemplo, de Priscila y Aquila es notabilísimo, de que el líder del grupo
era, el líder del matrimonio, era Priscila. Era Priscila, por una sencilla razón. No podemos mantener el parámetro de que el que se nombra primero era el líder en toda la escritura, menos en ese caso. No. En esa pareja, el líder era Priscila, y por eso se la nombra antes que a Aquila, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sucede esto? Bueno, es en el Nuevo Testamento, pero ¿qué sucede específicamente en los años posteriores a los apóstoles? ¿Sí? Es interesante descubrir aquí que hay una carta en el concilio de Nicea, ¿sí? Una carta de Plinio, que se puede preguntar, bueno, usted puede ir a Google y preguntarle ahí, el tío Google sabe todas estas cosas, ¿sí? En el año 111, poco tiempo después de la muerte de la primera generación de apóstoles, un político romano llamado Plinio el Joven escribió una carta al emperador Trajano. Y dicha carta constituye el primer documento sobre el cristianismo hecha por un pagano. Plinio menciona en su carta a dos mujeres cristianas y esclavas, refiriéndose a ellas como ministras en la carta. ¿Sí? Y precisamente en ese concilio de la Odisea, perdón, no en Nicea, sino en este concilio de la Odisea, la Iglesia decide que las mujeres ya no pueden ser ordenadas al ministerio. Un claro indicio de que antes sí eran ordenadas. Vuelvo sobre el punto. Cuando uno piensa en el fundamento del liderazgo, ¿sí? No necesariamente tiene que ir a la Escritura, ¿sí? Y vemos lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Vuelvo sobre el punto de la importancia de ampliar. Cuando dice ancianos, no está hablando de sexo, no habla de anciano hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque era imposible en el primer siglo identificar una diferencia de este tipo que para nosotros hoy es notable. Ruego a los ancianos, a los maduros en la fe, que están entre vosotros, yo también, anciano como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Es decir, aquí vemos literalmente que la perspectiva del fundamento para el liderazgo es ser ejemplo de la grey. No es ser hombre y ejemplo de la grey. Las personas que nos inspiran espiritualmente pueden tener cualquier sexo. Y aquí hay un principio también que nosotros tenemos que comprender, y es que la autoridad espiritual no es la autoridad natural. Yo cuando veo de pronto, me pasa cuando vengo por la autovía, ¿sí? Y veo que dice radar, automáticamente miro el velocímetro. ¿Por qué? Porque sé que si paso más adelante voy a recibir una multa, ¿sí? Entonces, como no quiero recibir la multa, bajo. Punto. Yo esté de acuerdo, no esté de acuerdo, me parezca bien, no me parezca bien, no importa. Hay un código de las autopistas que debe ser respetado, punto. Espiritualmente no funciona así. No funciona de esta manera. Uno va al Apocalipsis y se encuentra con que el ángel le dice a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entro. No me abres, me quedo afuera. Yo doy autoridad a la persona. ¿Por qué? Porque la persona me inspira autoridad. Y cuento una anécdota, ¿sí? Nosotros en la final del año 2017 estábamos en Caleta de Vélez y percibíamos que el Señor nos estaba diciendo
que el tiempo en Caleta de Vélez se había terminado y que teníamos que continuar en otro lugar. Y la verdad es que no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer y queríamos obedecer a Dios. Y entonces hablamos con Natanael y con Ann y les contamos eso. Y yo le dije a Natanael, digo, Natanael, yo no sé qué hacer, pero como te respeto y te admiro, voy a hacer lo que vos me digas. Si querés que me quede en Caleta, me quedo en Caleta. Si querés que vaya a Málaga, voy a Málaga. Y si querés que vaya a Fuengirola, voy a Fuengirola. Ese es el respeto que yo le tengo a Natanael. ¿Sí? Una semana después me manda un mensajito, yo estaba en Italia y me dice, anda buscando casa en Fuengirola. Ok, ¿por qué estoy aquí? Porque yo creo que Dios lo usó a él para que yo venga aquí. Y ese es el punto. Es decir, indudablemente, el respeto que yo le tengo a Natanael, lo tengo por quien él es, no por el sexo que él tiene. Ese es el tema. Por eso yo creo que al pensar en esto, ¿sí? Hay ciertas cosas que para mí el liderazgo de la iglesia está fundamentado en el carácter. Y por ejemplo, cuando yo voy a ver los misioneros cristianos que hay alrededor del mundo, la proporción de hombres a mujeres es de 9-1. El 90% de los misioneros que salieron al campo son mujeres. 90% de los misioneros que salen al campo son mujeres. Indudablemente, y yendo un poquito ya hacia el final, hacemos la pregunta y que creo que puede aclarar un poquito más lo que estoy intentando decir. ¿Es pecado llamar a una mujer pastora? Yo no creo que sea pecado. ¿Sí? Sí creo que hay que hacer una distinción muy importante, y es que no es lo mismo llamar pastora a una mujer que tiene dones pastorales que a una persona que es la esposa del pastor. No, la esposa del médico no es médica, pero podría ser que también es médico. De la misma forma, por ejemplo, yo no le digo jamás a la gente que le diga a mi esposa pastora, como tampoco le digo a la gente que me digan a mí pastor. No tengo problema que me digan Daniel. No es problema para mí que me llamen por mi nombre. Pero las personas le dicen a mi esposa, algunas personas le dicen pastora. ¿Por qué? Porque se sienten cuidadas espiritualmente por ella. Y yo no tengo ningún conflicto con eso. Y tampoco tengo conflicto con aquel que le dice Susana porque le parece que decir pastora está mal. No hay problema. Sea una cosa que la otra. ¿Sí? Hay casos en que el hombre tiene un llamado al ministerio y la esposa no. Entonces es difícil que esa mujer sea considerada pastora. ¿Sí? Sí, lo que yo creo y lógicamente no aconsejo bajo ningún punto de vista es que si una mujer tiene dones pastorales y el esposo no, ella ocupe la posición de pastor de la iglesia y él sea un simple miembro. Eso no lo aconsejo. Sinceramente, esa situación no lo aconsejo. Prefiero, sí, en ese caso, un gobierno más colegiado, donde de pronto haya 3 o 4 o 5 ancianos, pero que no que sea una pastora en el caso de que si el esposo no la acompaña, la verdad es que yo personalmente aconsejaría no hagamos, no forcemos esto. ¿Por qué? Porque está claro que de pronto el que es llamado a mantener el orden en ese aspecto es el hombre. Entonces, si yo, que soy hombre, pongo a mi esposa al lado, no es un problema. Pero que mi esposa esté en autoridad y yo no, ahí lo veo difícil de sostener. Si es una mujer soltera,
la cosa es totalmente diferente, porque no está sujeta al marido. Si no tiene marido, está sujeta a Dios, ¿sí? Entonces, indudablemente, estas son pautas que debemos necesariamente poner sobre la mesa para poder leer el tema del ministerio de la mujer. Y sí creo que, de alguna manera, para que podamos terminar, hay un texto que me gustaría leer, y que es Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4, que dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. Perdón, esto es capítulo 1, era capítulo 2. ¿Sí? Me equivoqué, perdón. Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los otros. Creo que este es un principio que debemos aplicar en todo, no solamente en cuanto a la cuestión que nos ocupa hoy, que tiene que ver con el ministerio de la mujer, ¿sí? Creo que literalmente la síntesis de todo eso que termino de leer es: comportémonos como Cristo se comportó. Ese es un punto importante para nosotros. Y cerrando en este aspecto, ¿cuál es la alternativa? ¿Sí? Vamos a ver estos versículos finales. La Iglesia ha ofrecido desde sus inicios nuevas oportunidades donde las mujeres trabajaron, donde las mujeres tuvieron libertad de participación y se plantaron semillas de restauración sobre la igualdad de las mujeres en este aspecto. Los hombres y las mujeres recibimos el Espíritu Santo sin distinción de sexo. La única restricción en la participación del ministerio de hombres y mujeres que la Escritura nos enseña es el testimonio de vida. El testimonio de vida. Se reconoce el liderazgo bíblico en miembros de la comunidad más maduros y cuya vida sea un ejemplo a imitar. Miremos por favor Marcos 10, 43 al 45. Marcos 10, 43 al 45. Dice así, Jesús viene hablando acerca del que sirve. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está claro que aquí no podemos argumentar que porque dice no será así entre vosotros y no está vosotras, es solamente para hombres. Claramente que no. Todos tenemos la responsabilidad de servir al Señor, de hacerlo de la mejor forma y, lógicamente, lo que nunca tenemos que hacer es reclamar liderazgo. Reclamar liderazgo no está bien ni para hombres ni para mujeres. Está mal, literalmente, porque eso habla de orgullo, habla de arrogancia, habla de deseos de supremacía. Nada de eso.
Filipenses es claro, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se negó a sí mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es ser líderes en la iglesia. Las instrucciones de los apóstoles se encuadran en un marco cultural muy diferente del que nosotros vivimos. Todos somos llamados a vivir de una manera diferente de lo que vive la cultura, ¿sí? Porque esto nos lleva a dar un testimonio positivo, y creo que la teología del sacerdocio universal de los creyentes incluye también el liderazgo, ¿sí? Yo creo que una de las cosas que nos ayudan precisamente a comprender ciertas cosas de la Escritura es poder enfocarlas desde la perspectiva no solo de lo que dice, sino de lo que significaba en la mente, en el corazón de los que estaban escuchando, ¿sí? Así que, obviamente, hasta aquí llegamos. Son las 21:57, así que no sé si se da la posibilidad que podamos hacer algún tipo de preguntas, lo que queda es con total y plenísima libertad. Eileen, me gustaría que tú digas esa frase que yo digo siempre. ¿Te acuerdas cuál es? Peor es casarse. No, No, esa. esta no. La frase que dice, la única pregunta que a mí me molesta, ¿cuál es? Ah, la que no se hace, ¿no? Tal cual. Esa pregunta me es incómoda, porque no puedo dar una respuesta. Yo deseo dar respuesta en la medida que las tenga en la escritura, por supuesto, ¿sí? Pero no se quede con nada acá. Pregunte lo que quiera. Si puedo dar una respuesta, se la daré. Y si no, le diré, bueno, mire, ore, porque yo no lo sé. O búsquenlo en la Biblia, que yo no lo encontré. ¿Sí? Así que, bueno, como es costumbre, vamos a orar para poder terminar y después, así, Eileen, tú puedes cortar la grabación y después dejamos el tiempo ahí para hacer algunas preguntas. ¿Puede ser? Sí, bien. ¿Usted desea que alguien de los alumnos ore o va a realizar usted la oración? Como lo hagáis habitualmente. Yo ya oré al inicio, puede de pronto dar un alumno o tú, para mí no es problema, lo que ustedes digan está bien. Señor, quiero darte muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. Te rogamos, Señor, para que nosotros haya la actitud correcta en nuestros corazones cada vez que nos acercamos a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser lo suficientemente humildes para saber que dependemos, Dios, de ti, Amén. para poder ver, Señor, las riquezas y lo que tú quieres enseñarnos. Gracias por la vida del pastor Daniel y por su disposición para compartir sobre este tema. Gracias por cada alumno, Dios, que se ha conectado con el deseo de aprender y aún por aquellas personas que lo harán más adelante a través de la grabación. Muchísimas gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a detener aquí.